Este paciente puede ser desde asintomática hasta un paciente que llega en insuficiencia respiratoria, tenemos que intubarlo y llevarlo a la UCI de una vez. La mayoría de pacientes vienen unos días antes con síntomas constitucionales, vienen con astemia, dinamia, síntomas inespecíficos, pacientes que están postrados pueden estar inquietos o no tener signos en lo absoluto. Muy importante la fiebre, taquicardia, escalofríos, los signos de respuesta inflamatoria sistémica en general. La tos puede ser seca o productiva. Cuando es productiva esperamos para un diagnóstico más certero que sea con expectoración purulenta y esputo hemoptóico. La disnea y el dolor pleurítico son bastante frecuentes, que tiene un dolor torácico que no es cardiogénico, sino que se exacerba con la respiración. Y algunos pacientes han tenido síntomas gastrointestinales por el mismo malestar general y por la misma liberación de sustancias inflamatorias. El examen físico varía con el grado de consolidación y si hay o no derrame pleural. Si hay derrame pleural encontramos los signos clásicos, se abolen los ruidos, se hace mate hacia ese lado y es frecuente que esos pacientes tengan uso de músculos accesorios porque no están respirando bien para aumentar la inspiración. Hay algo que es el frémito táctil, que es cuando ponemos la mano y ponemos al paciente a decir 33, aumentaría la vibración en ese lado porque la parte de hepatización hace que eso sea más sólido, por lo tanto la vibración del ruido se transmite a la piel, pues a la mano que uno está poniendo. La auscultación es frecuente auscultar estertores y puede haber roce pleural. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que ver si es neumonía y cuál es el agente etiológico más probable. Por eso es que fue tanta existencia en el agente etiológico. Entonces, diagnósticos diferenciales, exacerbación del POC, falla cardíaca, porque ellos pueden tener una falla cardíaca descompensada, pueden tener dificultad respiratoria, pero no suelen tener fiebre a menos que esa sea la causa que la descompense. Por ejemplo, una infección urinaria en un paciente con falla cardíaca nos podría confundir un poco. Tromboembolismo pulmonar, que el cuadro tiende a ser más súbito, y otros pacientes que han tenido exposición, por ejemplo, para cáncer, como han tenido exposición a radiación específica, puede producir un tipo de neumonitis que se asemejaría mucho. El examen físico, lo que vimos anteriormente, tiene una sensibilidad baja relativamente, una sensibilidad del 58%. ¿Esto qué nos dice? Que muchos pacientes los estamos dejando por fuera sin diagnosticar y una especificidad también relativamente baja del 67%, y es que muchos de los pacientes que sí estamos diagnosticados están falsamente diagnosticados, entonces no estamos descartándolos adecuadamente. La radiografía de tórax aumenta, o sea, se estima que un buen examen clínico más una radiografía de tórax que muestre un infiltrado claro tiene una precisión de prueba diagnóstica que se acerca al 100%, pero la suma de los dos, por eso desde el 2007, antes de esto no era así, se volvió obligatoria la radiografía de tórax para el diagnóstico de neumonía, tanto así que las guías dicen que sin radiografía no se puede hacer diagnóstico de neumonía de actividad en la comunidad. Esto cambia un poco en neumonías no cosocomiales y del ventilador, pero por lo pronto ese es el mensaje. La radiografía de por sí no nos va a decir el agente etiológico, a menos que haya algunas manifestaciones especiales como neumatoceles, cavitaciones del lóbulo superior u otras específicas de algunas infecciones. La ausencia de fiebre, tos, taquipnea y estertores dan una probabilidad de radiografía normal del 98%. O sea, si no tiene síntomas ni infecciosos ni respiratorios, es poco probable que tenga una neumonía. La fiebre es el que más valor predictivo negativo tiene, o sea, es el más sensible. Tanto que si un paciente no tiene fiebre, es menos probable que tenga neumonía. Recordemos que pacientes pueden haberse automedicado analgésicos que pueden hacer que no tengan manifestaciones de fiebre o síntomas constitucionales, pero eso es por la automedicación. El síndrome de dificultad respiratoria, o sea, cualquier síntoma de dificultad respiratoria, tiene una sensibilidad del 74% y especificidad del 63%. La hipoxia también tiene una sensibilidad del 83%, y apoyándonos en las pruebas diagnósticas, tenemos que la leucocitosis tiene una sensibilidad alta. O sea, los pacientes tienden a hacer más leucocitosis a menos que estén inmunocomprometidos o sean pacientes muy ancianos. Y la PCR, que cada vez ha ido más en uso, suma a los otros. Por sí sola una PCR nos puede salir alta por cualquier cosa, pero sumado a los otros nos ayuda bastante.
La radiografía de tórax, bueno, lo que vamos a encontrar es un infiltrado un infiltrado alveolar. ¿Listo? Ahorita vamos a ver unas imágenes. Que con o sin datos microbiológicos, si tiene clínica, esto nos haría suficiente para empezar tratamiento. Si el paciente, hay pacientes que pueden estar muy deshidratados y a veces no hacen infiltrados porque, como vimos, el infiltrado es edema. Entonces, si tiene toda la clínica de neumonía, no podemos hacer diagnóstico definitivo, pero sí se podría en algunos casos iniciar tratamiento y repetir la radiografía, aunque esto no es de las guías, esto es ya más del libro, y realmente lo que recomiendan las guías es que el diagnóstico se haga con esto, pero algunos abogan por si tiene toda la sintomatología y si tiene el esputo y si tiene todo y está tóxico, iniciar tratamiento antibiótico aunque no se tenga el hallazgo radiográfico. Los infiltrados alveolares como tal tienen una sensibilidad del 72% con una especificidad del 51%. Si el compromiso se ve, el compromiso global específico, aumenta al 85%. Entonces aquí vemos una clara infiltrado, no es derrame porque vemos que está el seno costofrénico libre, pero vemos que hay infiltrados y si estuviera mejor enfoque se vería que el infiltrado es alveolar. No es intersticial ni reticulonodular, sino es alveolar, como algodonoso específicamente. Esa es la lateral del mismo paciente, se ve mucho menos, pero está detrás del pedículo vascular. Este es un paciente, ahí la neumonía estaría en el lóbulo inferior derecho. Vemos cómo aumenta, bueno, eso sería lóbulo medio, se vende más de la lateral, pero vemos cómo aumentan parches algodonosos al lado de la circunferencia cardíaca que no deberían estar ahí. Otros test que se hacen: pacientes que vayan para hospitalización, sobre todo en UCI, deben tener hemocultivos. Los hemocultivos no son sensibles para nada, solo el 5 a 14% dan positivos, o sea, la mayoría de los pacientes nos va a salir negativo. ¿Qué ventaja tiene? Que si sale positivo nos orienta mucho a qué germen puede ser. Entonces, en pacientes sobre todo de UCI hay que tomar hemocultivo para saber si nos da positivo, nos orienta a un diagnóstico. El gramicultivo de esputo en estos pacientes de neumonía adquirida en la comunidad no tienen tanta relevancia como sí lo tienen en neumonía nosocomial. Sí tienen relevancia cuando tienen factor de riesgo, por ejemplo, para otros gérmenes, que sí nos cambiaría totalmente el tratamiento. Si estamos sospechando un germen cuyo tratamiento es totalmente distinto al que estamos usando ahora, vale la pena estudiar el esputo. Pero es mejor a todo el paciente que tenga neumonía adquirida en la comunidad hacerle granicultivo de esputo en las primeras 72 horas. La toracentesis debe hacerse y debe cultivarse el líquido si hay derrame. Esto nos orientaría mucho a la etiología también. Para que un gramicultivo de esputo sea representativo, o sea, que nos sirva, que no digamos que es contaminación, debe tener más de 25% de neutrófilos y menos de 10 células epiteliales, porque eso significa que si está tomando del tracto respiratorio bajo, no es barrido de la boca, no estamos tomando muestra del otro lado. 25 neutrófilos, ¿no? No 25%, sino 25 neutrófilos y más de eso. Exacto. Y menos de 10 células epiteliales. Como dijimos, los hemocultivos solo 5 a 14%, y el corte para que el cultivo sea positivo es 1 por 10 a las 6 unidades formadoras de colores. Esto es la tabla que sale en las guías del 2007 de la INSA y la ATS. Vemos cómo no sale paciente hospitalizado en sala general. Esto es porque muchas veces no es el paciente más apto para los estudios clínicos que se han hecho, pero bueno, tenemos una aproximación que es el paciente que está en cuidado intensivo, debe tener cultivo de esputo, cultivo de hemocultivo. Y estas son las pruebas rápidas en orina, que no siempre son fácilmente disponibles acá en Colombia, pero pues hay que conocerlas porque eventualmente alguno trabajará o alguno por fuera o llegarán acá fácil. Prueba de orina rápida.